Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G. Vive viajando por el mundo con tu negocio en la mochila. Sueña que nada te detenga, todo es posible en esta vida. Inteligencia viajera. Hola, soy Antonio G, creador de Inteligencia Viajera y director de la Escuela Nómada Digital, y hoy nos hemos desplazado a Sevilla porque tengo el placer de estar un ratito con Emilio Carrillo. ¿Qué tal, Emilio? Hola, Antonio, pues encantado de compartir contigo, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar unos 40 o 50 minutos, ya veremos, porque yo soy bastante charlatán y me han dicho que a veces tú pues, también. Sí, a veces yo también. Primera pregunta, Emilio, para ti, ¿cuál es la diferencia principal entre don, talento, pasión y propósito? Si es que hay alguna diferencia. Es verdad que todo forma parte de un mismo paquete. De ahí que preguntes acertadamente en la parte final si es que hay alguna diferencia. Desde luego, lo que es don, talento, capacidad, cualidad, facilidad, ahí son distintas palabras que vienen a remarcar lo mismo. Quizás desde el punto de vista de la tradición, el término que más ha utilizado es el don y el talento. Pero en el lenguaje actual quizás es más simple de entender para la gente cuando hablamos de una capacidad, de una facultad, de una cualidad. Pero ahí estamos hablando de lo mismo. El propósito está relacionado con eso, pero hay que hacer una diferencia. Obviamente en nuestra vida hay muchos propósitos, o hay personas que tienen muchos propósitos. El propósito está bien porque contribuye a fortalecer la voluntad, y eso en el camino de crecimiento y de desarrollo de la consciencia, la voluntad es importante, ¿no? Entonces tener propósitos, siempre que no termine enredándote en temas egoicos y egocéntricos, es algo, yo diría que necesario. Ahora bien, detrás de todos los propósitos hay un propósito. Cuando encarnamos en este plano, cuando encarnamos en el plano humano, lo hacemos con un propósito. Sin duda ninguna, el propósito es siempre el de ir recordando cada vez más lo que realmente somos, ir viviendo cada vez más en consistencia, consciencia y coherencia con eso que somos, y en definitiva, como han dicho tantos maestros y maestras, el propósito verdadero es nuestro desarrollo espiritual. Bien, nuestra evolución espiritual. Lo que sucede es que cuando venimos aquí con ese objetivo, eso se plasma de muchas maneras en función también de los estados de conciencia de cada uno que vamos consiguiendo a lo largo de una cadena de vidas. Pero diríamos que detrás de todos los propósitos que podamos tener, ahí está el gran propósito. Pues cuando hablamos de dones, talentos, capacidades, facultades, cualidades, estamos hablando de factores de nuestro ser aquí y ahora encarnado, que se relacionan directamente con el propósito con mayúscula. Es decir, cuando nuestra alma decide volver a encarnar, con ese propósito que después se materializa en cada caso de muchas maneras, también elige los dones, las cualidades, los talentos, las capacidades que son coherentes con ese propósito. Son como los utensilios que vamos a utilizar en esta vida una vez que estamos encarnados, pero utensilios necesarios para ir avanzando en ese gran propósito que nos trae. Con lo que el propósito, siendo algo distinto en sí del don y del talento, pero está absolutamente unido, hay un maridaje perfecto, porque esos dones y talentos no dejan de ser sino lo que coherentemente precisamos en esta encarnación para conseguir nuestro propósito de vida real. De ahí que una de las formas también de acercarse al propósito y a los propósitos que cuelgan de ese gran propósito es darte cuenta de cuáles son tus dones, talentos, cualidades y capacidades. Porque si te das cuenta y eres capaz, no digamos ya, de compartir, de practicar y de compartir los mismos, te estás alineando con tu propósito de vida. Genial. Podríamos decir entonces que ese que nacemos
con un propósito y los dones y talentos también se nacen o se hacen en el transcurso de la vida. Los dones y talentos, por definición, son innatos. Es decir, los traemos ya. No forman parte de la genética, no se puede confundir con la genética, pero diríamos que forma parte, me voy a inventar una estupidez, de la genética del alma. Es decir, forma parte de la esencia del alma que se encarna. Y son innatos, eso es por definición. Si una persona innatamente no tiene una determinada capacidad, una determinada cualidad, etc., y lo va adquiriendo a lo largo de la vida, estamos hablando de otra cosa. Tiene que ser innato. Ahora bien, sí es cierto que, siendo innato, en esta vida después tenemos que desarrollar habilidades que son complementos de los dones, talentos, capacidades, etc. Tenemos que desarrollar habilidades para sacarle más jugo a esos dones y talentos. En el mundo del arte esto es muy fácil de entender, ¿no? Hay personas que nacen con el don de la música, pongamos por caso. Ahora bien, claro, ese don de la música que se puede aparecer de una forma sencilla, por ejemplo, por un gusto por la música, incluso por una inspiración musical, por una facilidad para incluso que le vengan tonos, melodías. Bien, esa es la cualidad innata. Ahora bien, necesita desarrollar unas habilidades. Hay que aprender música, hay que aprender a utilizar un determinado instrumento, y para tocar el piano, para tocar el violín, tienes que aprender a utilizar ese instrumento, ¿no? Entonces, el don es innato. Ahora bien, tú tienes que complementarlo con unas habilidades que forman parte de lo que es la formación, en el sentido que queramos utilizar el término. Vale. Tenemos este talento innato, pero claro, seríamos como una cebolla y hay que ir quitando capitas, ¿no? Hasta buscar ese propósito o esos dones y esos talentos. Para ti, ¿cuál es el mejor camino que tendría una persona hasta encontrar y desarrollar esos dones y talentos? Hombre, sin duda ninguna hay un requerimiento vital que suena muy sencillo, pero que no lo es tanto, que es la vida sencilla. Estamos en una sociedad complicada. Ella es complicada per se. Se ha hecho complicada y funciona bajo parámetros de complicación. Y nosotros, en esa sociedad, tendemos también a enredarnos en la complicación de la sociedad. Cuando nos enredamos en ella, los dones y talentos corremos el riesgo de que se queden ahí perdidos, escondidos, olvidados. Esa sociedad tan compleja nos va influyendo en sistemas de creencias, en pautas y en paradigmas. Nos quiere enseñar que todo lo que realmente importa está ahí a nuestro alrededor y tenemos que ir a conseguirlo. El ir a conseguirlo también genera competencia y no nos damos cuenta que de esa forma estamos olvidándonos de nosotros mismos para tener siempre la mirada afuera, y tampoco nos damos cuenta que en esa mirada hacia afuera, entre las cosas que estamos olvidando de nosotros mismos, son esas cualidades innatas que están relacionadas con nuestro propósito de vida, lo que hace que finalmente no tengamos ni idea de ese propósito de vida. Entonces, la vida sencilla es, yo diría que un pilar fundamental. Un ritmo de vida más sosegado, más tranquilo, y el no dejarte influir por estos sistemas de creencia basado en el más, siempre más de lo que sea, siempre más, y en esa especie de competencia cotidiana que hay que desarrollar. Todo eso son factores como niebla que te esconden los dones y talentos. Después, en medio de esa maraña, en la medida en que nos vamos dando cuenta de que una vida más sencilla, una vida más tranquila, el ir incorporando en tu vida momentos de silencio, momentos de respiración consciente, llevar otro ritmo, eso ayuda, y además ayuda el empezar a estar atento a ti. Es imposible que un ser humano perciba sus cualidades innatas si no está atento a él mismo. Una vez que tú te autoobservas y pones atención en ti, esa observación te da pistas muy importantes, porque finalmente las cualidades y los dones y talentos tienen como manifestación, que si te observas debe ser fácil. Hay gente que dice que no lo ve, pero en fin, yo creo que es relativamente fácil. Tiene como manifestación aquellas facetas de tu vida, las estés desarrollando más o las estés desarrollando menos, o incluso puede ser que ahora, por lo que sea, no la estés desarrollando, pero en algún momento tuviste esa ocasión de paradearla, y son esas cosas que hay en la vida que lo que te aportan son entusiasmo, que cuando las acometes no hay ningún tipo de noción de esfuerzo, donde por tanto el término trabajo no aparece, aunque incluso pueda estar ligado a una actividad laboral, pero no hay trabajo,
porque no está ese elemento de esfuerzo. No debe ser difícil el percibir cuáles son esas cualidades, pero hay gente que me dice que no es capaz de percibirlo. Para verlas en ti, en tu autoobservación, esas cualidades, esos dones, se manifiestan siempre con las cosas que pones en marcha, en el sentido amplio, las cosas que haces en el sentido amplio y que te generan entusiasmo, que no hay trabajo por medio, que no hay esfuerzo. De hecho, cuando una actividad laboral está ligada a una cualidad innata, a un don y un talento, no es un trabajo, es una actividad laboral, pero no es un trabajo. Entonces, esta característica es muy importante de retener y de tener en cuenta, que te generan entusiasmo. El entusiasmo se pone de manifiesto, además de que porque no te cuesta trabajo, también se pone de manifiesto en que el tiempo deja de existir. Son actividades en las que te absorbes. Es como que la conciencia se vuelve hacia ella misma y todo lo que te rodea deja de existir, porque estás totalmente concentrado en conciencia en eso que estás desarrollando. Y también me gusta compartir si al observarte a ti no eres capaz de percibir esas cosas que te entusiasman, que realizas o realizarías sin esfuerzo y sin trabajo, y donde el tiempo deja de existir, si incluso así te sigue costando trabajo, pregunta a personas que merezcan para ti confianza, a amigos, a seres queridos que para ti merezcan confianza. Y hay que preguntar abiertamente, oye, por ahí me he enterado de que existen dones y talentos, capacidades innatas, cualidades, ¿tú crees que yo tengo alguno? Y claro, a lo que te digan, no aplicarle el ego de la falsa modestia, porque el ego que está ahí en los seres humanos, habida cuenta de que nos envolvemos en este plano denso, ese ego que está en los seres humanos, no solamente sale a la palestra como el ego bravo, el ego que quiere conquistar, el ego que quiere alcanzar, el ego que quiere... También hay un ego que está a la defensiva, y la falsa modestia es una manifestación de ese ego a la defensiva. Entonces hay que decirle al ego que se calle en cualquier instancia, y cuando una persona te dice, mira, pues yo creo que tú tienes esta cualidad o esa capacidad, por lo menos reflexionarlo. Hay una frase que se está convirtiendo en las más buscadas en Google, que es la de no sé qué hacer con mi vida. Y viene en relación a lo que acabas de explicar. En mi caso personal, yo realmente siento que no tengo una certeza del 100%, si lo ponemos numéricamente. Pero sí que siento que puedo hacer algo, igual no por mí, pero sí por los demás. Este sería un buen punto de empezar para aquellas personas que necesitan, aunque no me gusta la palabra necesitar, necesitan certeza de saber cuál es su propósito, cuáles son tus dones y sus talentos. Sí. Coincido contigo que sí. Y añadiría algo, y no es un mensaje de falso optimismo. Cuando una persona se encuentra en una especie de vacío, de que no sabe exactamente lo que hacer, no sabe exactamente a dónde dirigir sus pasos, yo diría que está en un punto importantísimo. No es una mala noticia, es una gran noticia. Es una gran noticia. Porque en demasiados casos esa aparente duda no aparece porque estás enredado en el mundo que te han creado los otros. Y estás tan enredado en ese mundo que los otros te han creado que no te das cuenta que no estás viviendo tú. Pero no surge ese qué hago o que no sé qué hacer, porque como estás enredado, como estás totalmente envuelto en lo que los demás te han impuesto, pues no tienes esa reflexión. Entonces, en la persona que aparece esa reflexión, yo creo que pone de manifiesto que ahí hay un elemento de avance. Y a partir de ahí lo que tenemos que intentar es soltar lo más posible y más que nunca llevar a cabo esa observación, esa autoobservación a la que me refería anteriormente. Yo recuerdo que en mi vida hubo un momento determinado en el que sentí que con claridad todo lo que le había motivado, todo lo que le había orientado, todo lo que le había influido, eran cuestiones que ya me estaban dejando de interesar y que sobre todo y fundamentalmente no me estaban llenando, no me estaban entusiasmando. Yo soy una persona, eso sí es cierto, muy vitalista, y eso lo percibí con claridad, que las cosas que me venían entusiasmando ya no me entusiasmaban. Entonces decidí, lo primero que hice fue empezar a soltar lo que ya no generaba entusiasmo en mi vida. Y esa es una labor sencillísima, pero también difícil. Es decir, es sencilla porque está en tus manos, ir podando. Es complicada porque también hay influjos sociales, condicionamientos, compromisos que te lo dificultan. Pero yo creo que es crucial, ¿no?, el hacer esa suelta, esa poda,
Y hay un momento determinado que yo recuerdo perfectamente, que me planteaba yo conmigo mismo, bueno, y ahora que ya no tengo nada que hacer en definitiva, que todo lo que en mi vida sobraba ya no está, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y estuve un tiempo así, estuve un tiempo así. Y hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, hay que intentar que la mente no salga con lo primero que se le ocurre, hay que mirar mucho hacia adentro y mirar mucho hacia el corazón, hacia nuestro ser interior y resplandece, y resplandece. Con un poquito de paciencia resplandece. Esa fuerza que tenemos dentro, esa conciencia, emerge cuando le damos oportunidad. Es como un acuífero que tenemos dentro, que está con mucha tierra encima, pero surge. Entonces, las personas que utilizan esa frase que tú comentas, que es una de las que más se mueven por internet, yo le diría enhorabuena. Enhorabuena, estás en un punto muy interesante de tu camino y ahora lo que tienes que hacer es más que nunca mirar hacia adentro y tener paciencia, porque esa voz interior, ese tú, va a salir. ¿Qué tiene que ver la Matrix, que antes también hablaba de la sociedad y este concepto de la Matrix, en esa búsqueda o en esos límites que nosotros mismos nos ponemos cuando no somos como capaces de dejar ir hacia afuera para ir luego hacia adentro? La Matrix tiene muchísimas plasmaciones. Se plasma en el mundo de la economía, en el mundo de la política, en los hábitos sociales, etcétera, etcétera. La Matrix tiene como elemento, como factor común el que hay una minoría, y lo digo desde el mayor amor a esa minoría. No la justifico, pero sé que hacen lo que en su estado de conciencia le corresponde. Ahí hay una minoría que acumula, una minoría que quiere dominar, una minoría que quiere manipular, una minoría que todo pasa por el control y el poder sobre los demás, mucho más incluso que el dinero, porque el dinero es un estadio. Hay un momento determinado que ya hay tanto dinero que lo que se pretende es simplemente el control, el dominio, la manipulación sobre los demás. Y esa manipulación, ese control, ese dominio, esa alineación colectiva, ¿no? Eso está detrás de todas las manifestaciones de la Matrix. Ahora bien, eso a su vez se puede resumir en lo que a cada uno de nosotros afecta, que es de lo que se trata, es decir, porque yo puedo ver cómo funciona la Matrix, ves incluso quién está tocando los botones y los resortes de la Matrix, pero finalmente lo que importa eres tú. Y eso en mí cómo está repercutiendo, cómo está afectando, porque es la única manera de que de algún modo yo pueda desengancharme, ¿no?, de esa Matrix, ¿no? Y eso se manifiesta siempre en lo que Krishnamurti denominaba el pensamiento limitado y limitante. Esa a su vez es el gran logro de la Matrix, es decir, el tener a los seres humanos en un pensamiento limitado y limitante. ¿Limitado por qué? Pues porque te limita al sistema de creencias que la Matrix te impone y das por hecho que esos paradigmas y esas pautas son normales, cuando no son normales, son frecuentes, que es distinto de normales, son frecuentes, pero profundamente anormales, pero no te das cuenta. Esas pautas, esos paradigmas los ha hecho tuyo. El que todo lo midamos, pongamos por caso en euros, en dinero, es una manifestación. Eso para mí, como economista, cuando estaba en la facultad, es una de las primeras cosas que me llamó la atención. Porque todo, cuando lo tenemos que valorar, no hay ninguna unidad que no sea el dinero. Se podría valorar por una unidad de satisfacción, por una unidad de aportación de felicidad, por una unidad de utilidad No, eso ha desaparecido por completo y todo es simplemente euros. ¿Cuánto vales? Euros. E incluso las personas hemos terminado valiendo los euros que tú tienes en el banco, los euros que forman parte de tu patrimonio. Eso es un ejemplo de ese pensamiento limitado que te impone la Matrix y que la gente hace suya, creyendo que es normal cuando es una profunda anormalidad, aunque sea muy frecuente. Y después el pensamiento, además de limitado, limitante. El pensamiento limitante es el tuyo, es el tuyo mismo, es decir, es el que tú te impones unas barreras, el que tú mismo te estás imponiendo una especie de corsé para que todos los dones, todos los talentos, todas tus capacidades, y vamos a hablar con claridad, toda nuestra esencia divina salga a flote. Todos los seres humanos tenemos esa esencia, con el nombre que cada uno le quiera dar, conciencia, energía, alma, espíritu, me da igual el nombre, todos tenemos esa esencia. Y esa esencia, para salir, nosotros mismos le ponemos un corsé, que es nuestro pensamiento limitante. Anda, ya yo no soy capaz de... Te pongo un ejemplo que puede parecer muy fuera de lugar, pero que yo lo percibo con mucha claridad. Todos tenemos capacidad de conectar con ese otro plano a donde vamos cuando desencarnamos. Todos tenemos esa capacidad, porque la vida es una, y la vida
se desarrolla en la habitación del plano físico y se desarrolla en la habitación del plano de luz. Y por medio hay una especie de vestíbulo intermedio que es el tránsito, pero todo forma parte de la vida una. Y la comunicación entre cada una de estas habitaciones es perfectamente posible. ¿Qué es lo que hacemos? Nada, nosotros mismos decimos, eso no es posible. Eso no es posible. Un ser querido ha fallecido, acompáñalo en el tránsito, estate atento a la conexión que puede él tener contigo, que tú puedes tener con él. Anda, ya eso son locuras, eso no tiene... Bien, perfecto. Tú mismo, en ese pensamiento limitante, te estás poniendo el límite, ¿no? Y por supuesto, una mezcla perfecta entre el pensamiento limitado que te influye desde fuera y el limitante que tú mismo te autoimpones son los miedos. Los miedos. Y los miedos, además, tan radicales que consisten en intentar ocultarlos. Y eso está muy presente en la vida de todas las personas. Es decir, hay miedos y nos deberíamos dar cuenta que el problema no es que haya miedos. A veces el que te surja un miedo en la vida forma parte de la dinámica de vida. El quid de la cuestión está cuando tú te niegas a aceptar que es un miedo y lo llamas de otra manera. Te pongo un ejemplo. Hay personas que su trabajo sienten ya con claridad que lo está martirizando, que lo está metiendo en una dinámica que no tiene nada que ver con él y ya está, quieren dejar su trabajo. Perfecto. Bien, tú te has dado cuenta de esto y quieres dejar ese trabajo. A continuación, tienes miedo. ¿Por qué? Porque ese trabajo, aunque te esté machacando, te está aportando unos ingresos que te sirven para cubrir unas necesidades, etcétera, etcétera. Las necesidades reales y las artificiales que el sistema te impone. En cualquier caso, tú ves que tiene unos ingresos y tienes miedo a dejar de tener esos ingresos. Bien, pues el ser humano que es consciente de que le gustaría dejar ese trabajo, pero no lo deja porque es consciente de que tiene miedo, ese ser humano está evolucionando. Se ha dado cuenta de dos cosas muy importantes, que a lo que está dedicando tantas horas de su vida no tiene que ver con él y que tiene miedo por la necesidad de unos ingresos al respecto. Yo diría que la persona que toma conciencia de ambas cosas, ese miedo va a irse disolviendo simplemente por tomar conciencia de él. No lo va a hacer en cuestión de poco tiempo, entre comillas, pero va a empezar un proceso de disolución. Pero ¿qué es lo que hacemos? Que no nos gusta reconocer que tenemos miedo. Entonces, yo conozco mucha gente, seguro que tú también, que estando machacada por su trabajo, una actividad laboral disociada de sus dones y sus talentos, está machacada por el trabajo y ante eso no lo deja porque tiene miedo. Pero no, lo que me dice, no, yo lo tengo claro, pero, y me empieza a hablar de mañana. Espera porque tal cosa, porque voy a hacer esto, a ver si de aquí... Vamos a ver, si te está machacando, lo que tienes que hacer es cortar y confía en la vida. Ya, ábrete y la vida ya te dará lo que corresponda, porque la vida abraza, la vida es amor, la vida está llena, está ahí para que confiemos en ella. Pues bien, en lugar de reconocer que tienes miedo, le quitas la palabra miedo y pones otra palabra que también empieza por M, pero que es muy distinta, claro, que es mañana. Y el mañana es un autoengaño. Entonces, te has dado cuenta de que el trabajo te está machacando, pero te estás autoengañando. Y estás inventándote el futuro, ¿no? La mayor droga que tiene la humanidad inyectada en vena, el futuro, te lo estás inventando para no hacer lo que tú sabes que tienes que hacer. Conclusión, ese miedo va a estar siempre ahí. Y ese lastre va a estar siempre ahí porque tú en tu inconsciencia lo estás manteniendo, porque te niegas a sacarlo a flote, que es la única forma de que se vaya disolviendo. En definitiva, la Matrix tiene muchos mecanismos de control, se manifiesta de muchas maneras, pero ese pensamiento limitado y limitante, yo diría que es importantísimo para que reflexionemos todo, cada uno de nosotros con nosotros mismos. Dentro de esa matriz ha hablado del dinero, ¿no? De los euros o de los dólares, o da igual en el país que estemos, sí. El concepto es el mismo. Está exactamente igual. Pero también hemos hablado de que hay muchas personas que saben que tienen que dejar el trabajo, pero ese mismo dinero no les deja, o digamos que tiene más peso que sus dones o talentos. ¿Cómo podríamos solucionar ese conflicto del dinero, ¿no? Que muchas personas están en un círculo de que necesitan dinero y por eso están trabajando en algo que no les gusta, porque es a priori lo más sencillo, lo único que conocen. Y luego, si dejan el trabajo y ponen al servicio de la humanidad, del resto de los seres humanos, sus dones y talentos, yo lo he visto y seguramente tú también, que al final el dinero es una consecuencia de aportar valor, ¿no? Al resto con tus dones y talentos. Pero se puede volver a generar un conflicto,
porque no quieres cobrar por lo que realmente no es trabajo. ¿Cómo podríamos encajar el dinero en una economía consciente de la que habla? Perfecto. Vamos a hacer un esquema que es un poquito largo, pero es corto en su a la hora de plasmar. No hace falta la pizarra. Lo primero que tendríamos que darnos cuenta es de que estamos en una sociedad donde hay una minoría que se ha apropiado de la riqueza colectiva. Esto no es política, ¿eh? No estoy hablando de ideología. Estoy observando la sociedad, la socioeconomía, el sistema socioeconómico. Hay una minoría que se ha apropiado, ha acumulado y se ha apropiado de la riqueza colectiva. Hay poco más de 200 grandes corporaciones que manejan más del 70% de la economía mundial. Hay menos del 1% de la población que tiene más patrimonio que todo el 99% restante. Estos son manifestaciones de esa acumulación. Como la riqueza social, que es abundantísima, porque el planeta es abundante, el ser humano es abundante, somos creativos, somos maravillosos, pero como hay una minoría que está chupando todo para ella, vivimos en una ilógica de escasez. Ante esa ilógica de escasez, los que no forman parte de esa minoría se ven obligados a desarrollar algo que les permita obtener los ingresos imprescindibles para cubrir las necesidades vitales. Como antes apuntaba, las necesidades que realmente podemos tener, la alimentación, un techo que nos cubra, una ropa que nos proteja del frío, pero después también muchas necesidades artificiales que el propio sistema genera. Pues bien, para cubrir esas necesidades básicas, reales, y esas necesidades artificiosas y artificiales, necesitamos unos ingresos en esa sociedad de la escasez que ellos han montado. ¿Cómo conseguimos esos ingresos? Trabajando. ¿El trabajo qué es? Por definición, te vendes como fuerza productiva. Es una venta, te estás vendiendo. Es una actividad laboral desligada de tus capacidades, de tus cualidades, de tus dones, de tus talentos. La actividad laboral a la que buenamente puedes llegar, a la que en el denominado mercado laboral tú en un momento determinado puedes coger un determinado puesto de trabajo, y como lo que tú quieres son unos ingresos, aunque ese puesto de trabajo esté totalmente disociado de ti y de lo que tú realmente eres y de lo que te gusta y de lo que te apasiona y de lo que te entusiasma, de lo que son tus cualidades, pues lo aceptas. Bien, así se define el movimiento dentro de la economía de muchísimos millones y millones de seres humanos. Yo a esas personas, cogiendo un concepto de un pensador surcoreano que vive actualmente en Alemania, que es Byung-Chul Han, traduciéndolo al castellano, a mí me gusta llamarlo los esclavos integrales. Los esclavos integrales son aquellos que son esclavos y no se dan cuenta, incluso se consideran libres, y la gran plasmación de la esclavitud integral es el trabajo y el no darte cuenta de la esclavitud que está detrás de ese trabajo, hasta el punto que hemos convertido el trabajo, dicen los textos legales y las constituciones, en un derecho, cuando es obvio que el trabajo es una obligación, es una imposición del sistema. ¿Cómo que un derecho? ¿Cómo que un derecho? Yo tengo derecho a otras cosas. Yo tengo derecho a realizarme como persona, tengo derecho a desarrollar mis capacidades, mis cualidades. ¿Cómo que el trabajo, una actividad laboral disociada de lo que yo soy, es un derecho? Claro, todo eso forma parte de esos paradigmas, esos sistemas de creencias a los que hacía mención. Bien, ¿cómo se sale del circuito del esclavo integral? Primero, dándote cuenta de que lo eres. Que lo mismo algunas personas que sigan esta conversación dicen, oye, pues esto es lo que me pasa a mí, y es verdad, yo soy un esclavo. Algunas van a resonar, ¿no?, en este momento, sí, seguramente. Yo creo que sí. Bueno, pues ya está, o sea, ya te has dado cuenta que eres un esclavo, ya eres libre. Fíjate, porque en cuanto que tomas conciencia, aunque sigas haciendo la misma dinámica de vida que venías haciendo hasta ahora, pero ya te has dado cuenta de algo que interiormente te ha hecho libre. Tú eres muy joven, pero hace muchos años, yo creo que cuando había una o dos cadenas en la televisión, había una serie llamada Kunta Kinte. Sí. Y Kunta Kinte era un señor de color que era esclavo en una plantación norteamericana del siglo XIX. Bueno, pues Kunta Kinte era un esclavo y ahí tenía el capataz machacándolo y la jornada laboral tremenda, sin ningún tipo de derecho, trabajando de sol a sol prácticamente por la comida y por un sitio donde guarecerse. Pero bueno, es lo que hacían todos los que estaban a su alrededor, lo que había hecho su padre, lo que había hecho su abuelo, lo que había hecho su bisabuelo. Y Kunta Kinte
no tiene conciencia de ser esclavo. En el desenvolvimiento de la serie hay un momento determinado que toma conciencia de que es un esclavo. En ese momento Kunta Kinte es libre. Tardó bastante en escaparse de la plantación, pero ya era libre. Entonces, el simple hecho de que nos demos cuenta de que nos hemos metido en un engranaje y que hemos terminado siendo un puro resorte ahí de un engranaje productivista, alienante, etc., eso ya hace que deje de ser esclavo. A partir de ahí, tienes una actividad laboral desligada de tus dones y tus talentos. Y no porque tienes miedo o por las razones que sea, no la vas a dejar, no la quieres dejar. Bueno, pues aunque no la dejes, aunque estés dedicando muchas horas de tu día, de tu semana, de tu vida, en definitiva, a esa actividad que no está asociada a tu don y tu talento, busca la forma para que fuera de esa jornada laboral puedas plasmar tus dones y tus talentos. O sea que el hecho de darte cuenta de que eres esclavo ya te libera de la esclavitud integral, que es el esclavo que no se da cuenta que lo es, pero añádele el hecho de que busca dentro de ti esas cualidades, esas capacidades e intenta plasmarlas fuera de la actividad laboral, porque en la actividad laboral no la puedes plasmar. Bien, hay cada vez más personas que están haciendo esto, es decir, tienen un trabajo que no conecta con ellos, le ocupa X horas al día y después el resto del día, o los fines de semana, o en periodo vacacional, se las arreglan para ir rescatando esos dones que tenemos y ponerlos en práctica. Lógicamente, desde el punto de vista del sentido común, dicen, no, hay que ir a más. Lo que tenemos que hacer es vivir en coherencia con esos dones y que esos ingresos que necesito, porque los demás, hay una minoría que se ha hecho con la riqueza social, esos ingresos que necesito para tener una vida digna, lo voy a conseguir a través de esos mismos dones y talentos. Entonces hay personas que su don lo tienen asociado a la actividad, entre comillas, laboral, llamándole actividad laboral porque le puede o le origina esos ingresos. Esto plantea una disyuntiva ahora muy interesante. El que es esclavo integral, es esclavo integral. El que siendo esclavo ya no es integral e incluso ya está percibiendo los dones y talentos que puede tener y lo está fuera de la actividad laboral buscando los huecos como para poderlo plasmar, fíjate que tiene ese problema, que tiene un problema serio, ¿no? Porque son muchas horas la actividad laboral y está buscando los recovecos para que salga lo que tú realmente eres. Eso es un problema, entre comillas, es toda una experiencia. Pero ese tipo de personas, la práctica del don y el compartir el don lo tienen liberado de la obtención de ingresos, porque los ingresos lo están obteniendo en el trabajo y no tienen que obtenerlo en el ejercicio del don. Con lo que, estando machacados objetivamente, porque tienen que buscar recovecos para practicar el don, tienen la ventaja, entre comillas, de que no tienen que buscar en el don, en el ejercicio del don, esos ingresos. La persona, sin embargo, que ha dado un paso y que la actividad, entre comillas, laboral sí está ligada al don, tú antes lo reflejabas muy bien en tu reflexión, está ante un problema. El problema es que la necesidad de ingresos termine absorbiendo la dinámica del don. Y finalmente ese don, su práctica, su puesta en práctica, en lugar de estar conectado contigo, termine finalmente estar conectando con el exterior y con los paradigmas del exterior. Cuando se tiene un don, yo diría que para que fluya en la vida cotidiana, primero, no hay que tener ningún tipo de resquemor, de reticencia a obtener con el don unos ingresos. Ninguno. Cualquier persona que tenga un don del tipo que sea, está en su derecho de que el ejercicio de ese don le reporte unos ingresos. Punto segundo, ojo, unos ingresos que, la pregunta, bueno, ¿esto cuánto es, no? Pero unos ingresos que sean lógicos, es decir, unos ingresos que te permitan vivir dignamente, no unos ingresos que te vayan metiendo en la dinámica del sistema. Y hay personas que, con dones potentísimos, han entrado en esa dinámica. Y de tener unos ingresos que le permiten vivir con dignidad, ya quieren más. Ya aparece el lucro, ya aparece la necesidad de retener, de acumular, de poseer. El virus del sistema ya está en tu vida y está infectando tu don. Y eso suele tener como resultado que el don se va atrofiando. El don va como desapareciendo de esa capacidad. Tú mismo, por la forma de practicarla, la estás atrofiando.
Entonces hay que tener el equilibrio, hay que buscar el punto justo entre el ejercicio del don, que tienes todo el sentido común que te reporte unos ingresos, pero que eso no te lleve a una búsqueda de ingresos que salgan del sentido común y que te terminen metiendo en una lógica de eso de acumulación y de apropiación, porque eso va a atrofiar el propio don. Entonces, con esto que acabo de comentar, hemos abierto distintas formas de vivir. Todas ellas son realmente espectaculares como experiencia en el plano humano. Y yo, por ejemplo, lo he reflexionado muchas veces, tengo una actividad laboral que está en un punto intermedio. Es una actividad laboral que hay una parte de la actividad laboral donde puedo sacar lo mejor de mí mismo y ejercer parte de los dones que hay en mí. A mí me encanta motivar, me encanta configurar equipos, dirigir equipos de una forma participativa, abierta, y cuando eso en mi trabajo lo puedo hacer, que lo puedo hacer, lo disfruto muchísimo, me entusiasma. Hay otras cosas de mi trabajo que veo que tienen mucho más que ver con cosas que, bueno, forman parte de mi actividad laboral, pero que no tienen que ver conmigo. Hay personas también que están en esa situación. No todos los trabajos son absolutamente frustrantes. Hay trabajos que están parcialmente disociados de tu don, con lo cual es un trabajo, y parcialmente asociado a tu don, con lo cual esa parte no es un trabajo. Así hay mucha gente, ¿no? Y también cada vez más hay personas que están dando el paso para vivir en coherencia con sus dones. Y ahí surge ese punto justo, muy difícil a veces, Antonio, de medir bien, de oye, tengo derecho a unos ingresos. No puedo decir que por practicar y compartir no tengo derecho a ingresos. Sí tiene derecho a ingresos porque hay que vivir y estamos en la sociedad en la que estamos. De corazón puedes aspirar a otra, pero esta es la que es y esos ingresos los necesitas y por tanto no tengas reticencia para obtenerlos. Y eso sí, que no te pueda el sistema, que cuando tengas 10 quieras tener 100 y cuando tengas 100 quieras tener 1000 y cuando tengas 1000 quieras tener 10.000, porque eso te va a llevar a lo mismo y va a hacer que realmente no estés ejerciendo tu don, estás simplemente estás mercantilizando tu don. Bueno, muy interesante, muchas fases, ¿no? Que yo creo que lo bonito de lo que has dicho es que, bueno, está bien vivirla y experienciarla y simplemente pues seguir aprendiendo, ¿no? Que para eso estamos aquí. Hemos hablado del dinero, pero en la tríada que al ser humano le preocupa mucho, esto de salud, dinero y amor, podemos dar un pasito atrás y hablar de la salud. ¿Cómo podrías decir que repercute en tu salud ponerte a desarrollar tus dones y talentos? Cuando en conciencia hablamos de salud, empieza a aparecer una nueva visión de la misma. La visión de Matrix, la visión del sistema de la salud, es que tu salud está en manos de los otros. Tú vives tu vida como si tal cosa, sin conciencia, entre comillas, sin conciencia en tus hábitos de vida, sin conciencia en tu alimentación, vives inconscientemente y si en algún momento algún mecanismo de tu organismo falla, te pones en manos de alguien ajeno a ti, en quien deposita toda tu confianza. En el sistema sanitario, en el doctor, en la doctora, depositas toda tu confianza. Y lo que te diga ese doctor o doctora, que puede ser que los haya más inteligentes, menos inteligentes, más conscientes, menos conscientes, lo que él te diga, tú lo haces tuyo, sin más. Y si ante determinada cosa te dice el tratamiento único posible es este, tú te lo crees. Y a veces los tratamientos que te envían son tratamientos que cuando menos desde un punto de vista consciente tendríamos que planteárnoslo, ¿no? Porque a veces se trata de matar la mosca a cañonazo, ¿no? Entonces, qué menos que el hacer una reflexión al respecto, pero no, hemos puesto tal depósito de confianza en los demás, estamos tan alejados de autogestionar nuestra salud que ni si nos pasa por la cabeza. En conciencia, lo que nos corresponde es autogestionar la salud. La autogestión de la salud fundamentalmente es prevención, es decir, el tener una práctica de vida que haga que la enfermedad no aparezca. Por supuesto que hay enfermedades que van a aparecer porque hay enfermedades que tienen un sentido profundo, tienen un porqué y un para qué, desde el punto de vista del crecimiento personal, desde el punto de vista de tu evolución espiritual, el Dharma que hablan los orientales. A veces también hay factores kármicos que vienen de otra vida que implican y tienen un efecto en lo que denominamos enfermedad, pero un alto número de enfermedades no son kármicas ni dármicas y están relacionadas con una autogestión de la salud.
Todos sabemos que las turbulencias emocionales y mentales afectan a la salud y, sin embargo, la gente no cuida su mundo emocional y mental para vivir una vida más tranquila, más sosegada. El que ese ego tan aparatoso esté permanentemente apareciendo en escena, con ira, con cólera, con rencor, con envidia, con codicia, eso te turba emocional y mentalmente y tiene un impacto físico. La autogestión de la salud empieza por observarte y, por ejemplo, este es un tema crucial, que tu mundo emocional y mental, mantenerlo sereno, calmado, en la medida de lo posible. Igualmente lo que son prácticas de vida saludable. Esas prácticas de vida saludable van desde el hacer una vida que no sea sedentaria, el tener un poquito de ejercicio. Tampoco se trata de que hagamos maratones, yo lo he hecho, pero vamos, no se trata de que hagamos maratones, pero sí de que tengas una cierta actividad en tu día a día. Es muy importante la alimentación, es otra cosa que también hemos puesto en manos de lo que nos dicen. Nos dicen, por ejemplo, que los nutrientes están en la carne, eso es mentira. Y cualquiera que investigue un poco podrá comprender que la carne que procede de unos maravillosos seres que cuando nacen metemos unos cubículos en las denominadas explotaciones ganaderas, en las granjas industriales, metemos unos cubículos donde a las 2 semanas ya no caben y tienen que estar ahí aprisionados el resto de su vida, con productos de laboratorio, con hormonas de crecimiento para que engorden y crezcan, y finalmente lo llevamos a un matadero donde los asesinamos salvajemente. El vídeo de Paul McCartney, si los mataderos tuvieran paredes de cristal, nadie comería carne, lo ejemplifica maravillosamente. Y eso finalmente te lo ponen en un recipiente y te lo venden y te dicen que eso te aporta nutrientes. ¿Pero qué nutrientes? Eso es un cadáver, es un cadáver. Y no solamente un cadáver, es un cadáver impregnado para colmo sus células de dolor y de sufrimiento de toda su vida. En castellano hay un término que se utiliza poco, pero que es conocido, que es sarcófago. Es donde se meten a los muertos, entre comillas, un sarcófago, ¿no? Pues bien, ese término procede del griego. Y en griego se utilizaba para definir a las personas que comían carne. Porque claro, una persona que come carne se está metiendo cadáveres y es un sarcófago. Bueno, pues he puesto este ejemplo de la alimentación. Obviamente yo soy vegetariano, pero no por esto, que lo sé. Yo soy vegetariano porque la compasión no solamente me lleva a ser compasivo con la humanidad, sino con todas las formas de vida. Y para mí es incomprensible, ¿no?, el colaborar directo o indirectamente con esos campos de concentración que abundan tanto por el planeta, ¿no? Bueno, pues esa alimentación consciente es imprescindible. Es que de pura lógica, que todo lo que son frutas, todo lo que son frutos secos, hortalizas, legumbres, prana, vida, principio vital, eso es lo que necesita tu organismo, ¿eh? No piedras que además, insisto, están llenas de... Bueno, pues esto también forma parte de la práctica de vida saludable, ¿no? Y esto es la autogestión de la salud. Todo esto es la autogestión de la salud. Y ciertamente esa autogestión de la salud hace que en tu vida no aparezcan enfermedades derivadas de la falta de esa práctica saludable. Y eso explica muchísimas enfermedades. Hay otras que no, hay otras que tienen, como decía antes, causas kármicas o dármicas, pero lo que acabo de comentar engloba a la mayor parte de las enfermedades. Entonces, cuando estamos hablando de salud, la clave está ahí, la consciencia aplicada a la salud. Toma tú el mando de tu salud, no deposites la confianza fuera, que siempre estamos en lo mismo, siempre hacia afuera. Toma tú el mando, hombre, a lo mejor hay un momento determinado en el que sí, de que tienes algo que tienes que consultar con alguien que te pueda decir, pues mira, yo creo que esto es y que lo conveniente es tal cosa. Pero eso a su vez pasado por tu filtro, Y todos somos conscientes de que hay unas medicinas alternativas, unas terapias complementarias que no son normalmente tan agresivas y que son muy válidas, ¿no?, para muchas deficiencias en el mundo de la salud. En esta experiencia kármica o dármica, ¿podrías decir que tu experiencia cercana a la muerte fue uno de estos puntos de salud que, digamos, vienen a enseñarte algo, a iluminarte un poco el camino a la oscuridad? Sí, vamos, puedo estar equivocado, creo que no, pero puedo estar equivocado, por supuesto, pero la reflexión consciente que yo he hecho al respecto, que ha sido intensa, en su momento fue muy intensa, lo plasma como un acontecimiento dármico. Yo había soltado, eso fue en noviembre del 2010, yo venía ya retomando el proceso consciente de mi vida desde el año 2000, o sea, llevaba ya 10 años cada vez con mayor conciencia y soltando.
Entre el año 2008 y 2009 tomó decisiones muy importantes de soltar. Por determinadas circunstancias yo había tenido mucha actividad política, vicealcalde de la ciudad de Sevilla, y sentí que eso ya, antes lo comentábamos, no me aportaba el entusiasmo y que tenía que dejarlo. Las clases en la universidad. Había dado 30 años de clases de Economía Política en la Facultad de Derecho y daba clases como profesor colaborador visitante en muchas universidades del mundo, y me di cuenta que no, que eso ya no me llenaba no me apasionaba, no me llenaba de entusiasmo. Me di cuenta de que ya lo que estaba compartiendo a través de esa docencia no era coherente con lo que realmente yo sentía, y decidí dejar las clases. Pongo 2 ejemplos, hubo más cosas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando tomas esas decisiones de soltar? Que quedan nudos. Los nudos sobre todo son compromisos personales. En el ámbito de la actividad política, bueno, pues hubo personas que lo entendieron más y personas que lo entendieron menos. Personas, me refiero, que están o siguen estando incluso todavía en ese mundo, y algunos de ellos eran amigos personales. Me decían, bueno, Emilio, vale, tú ya pero me tendrás que, ¿por qué no me has hecho una mano en tal cosa? Colabora conmigo en tal cosa. Y ahí te lo plantean de un modo que ya no tiene que ver con la política en sí, sino con la relación personal. En la universidad el departamento me decía, bien, pues si no quieres dar enseñanza arreglada, no lo des, pero los másters que hemos puesto en marcha, donde tú estás dentro del profesorado, de ahí no te puedes ir, porque cuando el rectorado aprueba un máster, lo hace por los contenidos del máster, pero también por el currículum profesoral. Y puede parecer que aquí estamos poniendo profesores que tienen ya experiencia y demás, que ahora se quitan de en medio para que pongamos a una persona que está recién llegada, con lo cual los másters sigues teniendo que dar clases. Bueno, pues ya está, ¿qué se va a hacer, no? Y ahí vino lo que yo llamo Alejandro Magno. Es decir, mi experiencia cercana a la muerte, que fue una tontería, porque fue una caída. Bueno, la caída me pude haber matado, porque era bajando de una montaña, haciendo montañismo, pero fue una fractura de peroné, no fue otra cosa. Y esa fractura de peroné originó trombos, que fue lo que me puso, a través de embolia pulmonar y de los infartos que me produjo en el cuerpo, esos trombos, lo que me llevó a estar con un pie en el otro barrio. Cuando eso sucede, ¿por qué sucede? Todo tiene un sentido profundo. Y esa reflexión consciente me llevó a darme cuenta de que esa experiencia, que me tuvo fuera de juego desde noviembre del 2010 hasta septiembre del 2011, porque estuve en la UCI, después me pasaron a planta, pero cuando ya pude ir a mi domicilio, estuve casi 10 meses teniendo que llevar una vida muy recogida. Durante 2 meses más no pude salir de casa. Cuando salí de casa yo no era capaz de andar más de 50 metros. Tenía que venir una persona a mi lado porque se me quebraban las piernas y, en fin, fue un proceso lento. Fue una bendición. Me dio ocasión a meditar, a encontrarme más conmigo mismo, a saborear más determinadas cosas que se me estaban escapando. Pero no me quiero enrollar. ¿De qué sirvió eso? Alejandro Magno. Había muchos nuditos que yo no era capaz de desatar. Sabemos que a Alejandro Magno el nudo gordiano se lo pusieron por delante y le dijeron, quien sea capaz de desatar este nudo conquistará el mundo. ¿Qué fue lo que hizo? No lo desató en el sentido manual, ¿no? Sino que cogió su espada, ¡bumba!, le metió un porrazo al nudo y el nudo saltó por los aires. Eso hizo conmigo la experiencia cercana a la muerte. Todos esos nudos, imagínate, cuando yo volví a medio poder hacer cosas en septiembre del año pasado, todos los nudos que te acabo de comentar habían desaparecido. La gente, entre comillas, en lo mejor del término, se habían olvidado de mí. En la universidad ya habían buscado profesores sustitutos, claro, faltaría más. Ya había comenzado, estábamos ya en el comienzo de otro curso incluso. Ese fue el elemento dármico de esa maravillosa experiencia, de esa bendición que llegó a mi vida. Lo relatas muy bien en tu blog, así que lo pondré también debajo del vídeo para que la gente que quiera profundizar más lo haga. Me parece muy bien. Tenemos que dejarlo aquí porque, bueno, te toca seguir poniendo al servicio de los demás tus dones y tu talento en este taller que vais a dar Martín y tú. Sí, con nuestro amigo común, nuestro buen amigo común, Martín Traverso, efectivamente. Bueno, me ha encantado la entrevista, no ha faltado a la última parte del amor, que creo que iba a ser muy interesante, así que estás invitado a Granada, o en mi siguiente camino a Sevilla podremos grabar la siguiente o la segunda parte, no sé si la última o la penúltima de la entrevista. Pero muchísimas gracias, Emilio, por haber compartido aquí unos minutos con nuestra audiencia. Y cualquier persona que quiera conocer más a Emilio, tiene un blog, se llama El cielo en la tierra. Tiene una serie de unos cuantos libros que también dejaremos justo debajo de la descripción. Y si quieres cerrar esta entrevista con algo más que aportar. Pues sí, lo quiero cerrar con agradecimiento, con mucho agradecimiento por el buen rato que hemos hecho.
y animarte también a que sigas en la labor, que no conozco mucho, lo conozco fundamentalmente a través de nuestro amigo común Martín, pero en lo poco que lo conozco me parece que es maravillosa y te animo a que sigas ahí con fuerza, con entusiasmo y con conciencia. Muchas gracias, Emilio. A ti. Un placer. Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.